Alabado Dios, 1:7. Primera de Pedro 1:7. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todo lo tiene? Gloria a Dios. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor. La leemos de la manera que está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amado Dios que habitas en Poder de gloria. Dios, alabanza para ti, Padre. Poderoso Señor, santo eres tú, mi Rey. Santo Muchas gracias, Señor. Padre. Bendito Salvador, gracias. Te damos en este precioso momento por regalarnos este gran privilegio, mi buen Dios, de poder alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor Padre. Gracias porque tú concedes a cada uno de tus hijos estar reunidos en este momento. De seguro, Señor, yo lo creo, estamos más que seguros que hay sed, hay hambre de tu palabra, Señor. Bendito Salvador, te lo rogamos con todo el corazón que tú amas. Oh bendito Salvador, que tú impartas y compartas de tu grandeza, de tu palabra, Señor, a cada vida, Señor, y nos hagas entender que solamente por tu palabra podemos crecer espiritualmente, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te lo rogamos en este precioso momento, Señor. Aleluya. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado en base en el libro de 1 Pedro 1:7, y vamos a meditar bajo el tema Yo soy trigo. Gloria a Dios, dígalo juntamente conmigo. A lo mejor así se anima. Yo soy trigo, no soy paja, soy trigo. Alabado Dios. Sonría, Cristo le ama. Gloria al Señor, porque usted sabe que el trigo se compone también de paja o zacate, brosa, como usted le llama. Y entonces y eso pues se exsuelve. Pero vamos a verlo más adelante. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje donde el apóstol Pedro, amados hermanos, en este precioso pasaje enseña acerca de la fe. Y la fe llegará el momento que tendrá que ser probada. Y la fe, amados hermanos, es algo muy indispensable en la vida de nosotros como iglesia. La fe, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Y por eso dice que alcanzaron que los antepasados todo lo que ellos pudieron ver. Amén. Ahora bien, entonces, por esa razón es que la fe es muy importante en nosotros como iglesia. A veces es tan fácil decir yo tengo fe en medio de la abundancia, en medio de cuantas cosas, pero cuando llega el momento del apuro, del aprieto, ahí es donde nosotros podemos identificarnos si es verdad que hay fe. Cuando hay problema o cuando hay enfermedad, porque es tan fácil llorar cuando hay gozo, porque eso no se puede contener en el fondo de nuestro ser. Pero llorar cuando hay asuntos profundos y difíciles que el mundo no los puede entender, a veces ni la misma familia
puede entenderlo si lloramos, no es cosa sencillo. Y ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada. Amén. A ver si en verdad nosotros somos lo que decimos que somos. Aleluya. Porque es importante poder entender que el proceso de la vida de la iglesia, amados hermanos, llegarán momentos difíciles y a veces pensamos que el hermano o la hermana pues es tan cobarde, que a veces llegan momentos que la gente piensa retractarse, retroceder, y a veces decimos, bueno, pues si la verdad la palabra dice que esto es de valientes, ¿verdad? Y no de cobardes. Pero a veces nosotros no analizamos que el problema no es tanto en la cobardía, sino en el descuido de la persona, que a lo que tenía y le llamaba fe, dejó perderla, dejó de cultivarla, amados hermanos. Y por esa razón es que Cristo mismo él dijo que amados hermanos, que nuestra fe, amados hermanos, pudiera ser comparada como aquel granito de mostaza. Y ese grano, dice según los estudios, es un grano de los más minuciosos, pequeños. Pero más sin embargo dice que cuando crece es una planta muy frondosa, en la que las aves se puedan refugiar en la sombra de ella. Yes. Así dice que sería nuestra fe, amados hermanos, si nosotros pudiéramos mantenernos en la palabra. Y le diría a este monte, quítate de acá y pásate allá. ¡Qué maravilloso! Entonces, amados hermanos, pero tiene que ser pasada porque por el momento de la prueba, por el momento, amados hermanos, donde se puede identificar si somos iglesia o no somos. Aleluya. Hasta aquí todo está tranquilo. Poder de Dios. No se ha llegado nada todavía. Y yo creo que a nadie todavía se le ha llegado el momento de decirle, bueno, pues si niegas a Cristo, pues hasta aquí llegaste. ¿Verdad? Yo creo que ahí es un momento muy difícil. Pero dice la palabra del Señor que así como el oro que es algo corruptible y es algo que cualquiera lo anhela, ¿verdad? Es algo que cualquiera lo desea. Se emociona cuando ve en otra persona que aquello brilla y aunque por dentro esté oscuro. Pero por encima de su ser brilla y cualquiera se enamora y dice, qué bonito. Y pues puede hacer cuantos ahorros para poder invertir en eso. Pero más sin embargo dice la palabra del Señor que el oro, que es algo corruptible, para saber que verdaderamente es oro se necesita probar. Amén. Se necesita. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque no todo lo que brilla es oro. Yes. En otras palabras, no todo el que dice ser cristiano es cristiano. Yes. En otras palabras, llegará el momento que tendremos que pasar por la prueba. Amén. Y por eso dice que el oro es pasado por el fuego. El oro, amados hermanos, no es que se encuentre cuando la persona lo trata de buscar donde estás enterrado, quizás por cuántos años. Las personas que lo producieron, las personas que lo hicieron, hace de años, muchos años, que está enterrado. No crea que está allí, si no cualquiera tuviéramos, ¿verdad? Y entonces, pero el asunto es que está enterrado y a través de los años se trata de curtirse ese mismo oro, agarrar una capa que no es oro. Por más protegido que lo hicieron esas personas, los indios, esas personas, los mayas, trabajaron ese mineral y ellos eran hombres expertos en toda la escultura, en la protección, y le hacían una casa especialmente donde quedaba el oro. Y la gente que iba atrás del oro pensaba que ahí estaba donde miraba una casita ahí bien hecha, y decía, ahí está el maya, ahí está la persona, en los que trabajaron, en los que circularon en nuestros países. Mas sin embargo se equivocaban. Allí buscaban el oro,
y allí encontraban los huesos de aquellas personas, y las personas estaban atentos, más atentos y más despacito para no poder lastimar la prenda. Los huesos no les importaba la prenda, y más sin embargo no encontraban nada y se daban por vencidos, porque esa gente era muy inteligente, muy astuta. No crea que donde quedaba el cadáver, ahí quedaba la prenda. No, a veces quedaba hasta 5, 6 o 7 o 10 pies de distancia para que la gente pudiera, le costara encontrar. Pero cuando llegaban a aquel lugar y encontraban esa prenda, estaba bien protegida, alajada de paredes, para que no le entrara ninguna escoria a esa prenda. Pero más sin embargo se profundizaba. Y ahora, ¿qué hacía esa gente? Llevarla a un proceso, llevarla a la gente que tenía el conocimiento para saber si verdaderamente era oro o era fantasía. Porque ellos eran inteligentes. Y entonces, porque según las historias, ellos le dejaban, dependiendo la persona, cómo se había comportado entre la familia, entonces dependiendo de esa misma manera, le dejaban la mejor prenda. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? La gente que le encontraban se iba alegre. Yo me imagino, ellos era algo que ellos dijeron, pues ahora sí. Y entonces se encontraban prendas que pesaban prácticamente hasta 25 kilos. Y entonces, ahora, pero ellos no sabían lo que llevaban. La gente que no tenía el conocimiento, la llevaba un experto para que él lo viera y lo detectara si de verdad era verdaderamente oro. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que limpiarlo, tenía que lavarlo, tenía que usar líquidos especiales para poderle botar esa escarcha, para poderle botar esa escoria y poder llegar a detectar si verdaderamente valía la pena. Y la gente se llevaba la sorpresa después de tanto trabajo, no crea que era así de fácil encontrarlo. Llevaba tiempo, sacrificio, trabajo con muchas personas, inversión, donde podía llevar hasta 3 meses, 4 meses para poder llegar a donde estaba esa prenda. Y entonces, cuando se daba la sorpresa que no valía nada, tanto el tiempo que habían invertido y no era oro. Y según ellos, que ya llevaban el todo mineral completo. Santo Jesús. Ahora, por esa razón, cuando el experto lo llevaba de último, lo llevaba al fuego. Y él decía, si esto no se va a quemar, pues entonces es oro bueno. Y la persona atenta para ver y pidiéndole a todo lo que él quería para que eso no se quemara. Ahora bien, entonces, por eso, amados hermanos, el oro que es perecedero, que eso, amados hermanos, es importante cuando la persona lo hace ya en dinero, lo cambia, entonces, y le sirve para sufragar cuántas necesidades, quizás para hacerse millonario. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor que así será nuestra fe. Nuestra fe será probada, ¿por dónde? Por el fuego. El fuego de la prueba, amados hermanos, donde nosotros de verdad tenemos que entender si somos una iglesia verdaderamente limpia, una iglesia purificada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y entonces dice que así será probada nuestra fe. Poder de Dios. Entonces, cuando todo está bien, amados hermanos, es fácil sonreír. Y es fácil decir, yo tengo fe. Pero la fe, dice la palabra del Señor, que esto, amados hermanos, es lo que da la seguridad de lo que nosotros no vemos, pero tenemos la seguridad que un día lo vamos a ver. Amados hermanos, ¿cuánta gente pueda decir esa gente vive engañada? Esa gente vive equivocada. Y tanto tiempo que hablan de que Cristo viene y nunca ha venido. De seguro, pues ellos piensan que pareciera, y nada de lo contrario, pues merece compararlo como Baal, que no hablaba, no escuchaban, amados hermanos. Entonces la gente piensa de esa manera, pero el Dios de nosotros, amados hermanos, creemos que si Él lo ha dejado en su promesa que Él va a venir. Amén. Nosotros creemos a través de la fe que Él va a venir.
Gloria a Dios. Amados el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, amados hermanos, por eso es que la fe es algo indispensable en la vida de nosotros como iglesia. La fe es lo que debería de ser lo último que se pueda agotar. Es lo único que nosotros podemos entender, que a través de eso, amados hermanos, nosotros podemos mantenernos en pie. No porque nosotros seamos más pudientes que otros, sino porque esa fe es la que nos motiva cada día a buscar el rostro de Dios. No porque nosotros tengamos más fuerza que nadie, no. Es porque por medio de la fe nosotros podemos acudir a la palabra del Señor y poder buscar el rostro del Señor y entender que ahí viene la fuerza a nuestra vida para seguir cada día con el Señor. No crea que las debilidades no nos llegan a nosotros. Pareciera para algunos que los problemas están para la juventud, para la adolescencia, pero se ha equivocado, porque los problemas, las circunstancias no tienen acepción. No hay edades, amados hermanos, y por eso es que cada día nosotros no podemos, amados hermanos, darnos el lujo ni la facultad de descuidarnos, porque si nosotros perdemos esa fe, amados hermanos, sería lo vacío. Nuestra vida no tiene sentido. Amados hermanos, seríamos una iglesia de derrota, seríamos una iglesia llena de quejas, de dolencias, amados hermanos, aunque la dolencia no dejan de acercarse, pero siempre se las clamamos y se las comentamos a aquel que tiene la solución para nuestra vida. Bendito es el Señor. Dios. Aleluya. Por eso, amados hermanos, es importante mantenernos con esa fe. Tendrá el momento que tiene que ser probada. Y dice la palabra del Señor que cuando pase el proceso se hallará en gozo y en alabanza, amados hermanos. Bendito Dios, que haya alegría en nuestro ser. ¿Por qué razón tenemos que aceptar, amados hermanos, la corrección de nuestro Dios? Amados hermanos, muchas veces llegan diferentes situaciones y no es porque Dios sea malo con nosotros, sino porque Dios, amados hermanos, necesita ver el nivel de nosotros, cómo estamos delante de Él, amados hermanos, porque si la fe está lejos de nosotros, cualquier vientecito nos va a llevar, cualquier marea nos va a llevar, amados hermanos. Pero cuando estamos fundamentados en la roca de nuestro Señor Jesucristo, venga lo que venga, amados hermanos, nada podrá movernos. Bendito Dios, porque esa fe está cimentada en el Todopoderoso. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es interesante cuando meditamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, amados hermanos, y en el versículo 2, que dice la palabra del Señor, que cuando pases por las aguas, amados hermanos, yo estaré contigo. ¿Quién lo dijo? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice Jehová. Amados hermanos, cuando el hombre, a veces nosotros nos alegramos, confortamos nuestra fe, confortamos nuestra valentía, cuando alguien se nos dice: mira, tranquilo, no te preocupes, si algo necesitas, cuenta conmigo. Y si algo necesitas, mira, no te preocupes. Y nosotros nos sentimos confortados, amados hermanos, porque alguien nos ofrece y no está malo, porque se necesita también de la mano de un amigo. Pero no, es mucho más importante. La palabra del Señor dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. El hombre, amados hermanos, muchas veces dependiendo, llega el momento de cansarse, de ayudarte, de extenderte la mano, en cualquier medio. Y gente dadivosa, amados hermanos, que de verdad que qué maravilloso cuando no se tienta el corazón para poder ayudar a cualquier otra persona. Quizá no necesariamente sea su familia, sea alguien de la misma iglesia, no le importa quién sea, le extiende la mano. Pero a veces, amados hermanos, gente que también dice: pero ¿qué cree que soy yo? Ya soy el banco completo. ¿Verdad? Se cansa. Y aunque haya prometido, se le olvida que le dijo: mira, cuenta conmigo en cualquier necesidad. Y entonces dice: ahora voy a probarlo. Aleluya. Me prometió, pues ahora
Vamos a ver si es cierto. Y entonces, pero llega el momento que se cansa. O de repente le dice, mira, no estoy. Y aunque allí está, y dile que no estoy, le dice, manda al niño. El niño obediente dice papá que no está. Aleluya. Se le olvidó que prometió. Pero mire qué importante que nuestro Dios, amados hermanos, Él dice, yo estaré contigo. Aleluya. Aunque estés en el momento de la circunstancia, de la prueba, donde pienses que ya el agua ya te anegó y ya no hay solución, pero el Señor está viendo y Él dice, vamos a ver qué sucede. Porque la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo, Él no pone cargas a nadie más de las que pueda llevar. No, amados hermanos, Él no es como nosotros, que nosotros muchas veces somos inconscientes. Mientras que nosotros no la llevamos, que la lleve otro más. El cuerpo, amados hermanos, ha sido diseñado con una capacidad para cada uno diferente, para que pueda desarrollar su fuerza. Aleluya. Cada vehículo usted ve tiene su capacidad y se le ve ahí, por ahí trae un código. Trae un código el vehículo donde le detalla el peso. Y si usted le pone más, ¿qué sucede? Mayormente si tiene un promedio de seguro y le tiene una garantía, pero cuando lo lleva a su seguro y el que va a tratar, ellos son expertos y ellos se dan cuenta que algo le sobrecargó más de la capacidad y le dice, mira, tú perdiste la garantía, porque este vehículo tiene una capacidad. Y si se le pasó, no hay garantía. No puede aguantar a pesar de que es un vehículo. Así nosotros como seres humanos, Dios a nosotros nos ha hecho con una capacidad diferente a cada uno. Yes. Y entonces el problema es que a veces nosotros no consideramos. Y por eso es que de repente le dice el médico, mira, te demandaste. Hasta ahí empieza a darse cuenta. Porque los problemas empiezan a salir de los 30 para arriba. Si no, pregúnteme a mí, que todavía no he llegado ni a los 30. Sonría, Cristo le ama. Entonces, amados hermanos, así dice la palabra del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él no nos pone más de lo que nosotros no podamos llevar o soportar, amados hermanos, porque Él es clemente para con nosotros. Entonces, por eso dice, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, tampoco te van a hundir, tampoco te van a negar. Alabado es el nombre del Señor, porque Dios está ahí al cuidado de sus hijos. Dios está pendiente, amados hermanos, al cuidado de aquel que no se suelta de la mano de Él. Y cuando pases por el fuego, dice, tampoco te va a alcanzar, ni te va a chamuscar, ni te va a quemar, porque el Señor está al cuidado. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Qué interesante, amados hermanos. Por eso es que nosotros cada día tenemos que afirmarnos, amados hermanos, en esta preciosa palabra, porque esta es la única, la que a nosotros nos enseña que separados de Él nosotros no podemos llegar lejos, pero tomados de la mano de Él nosotros sí podemos avanzar. El pueblo de Israel parecía que ya se iba a quedar, pareciera que ya iban a morir, donde ellos llegaron a la orilla de aquellas grandes aguas, abundantes aguas, y ellos pensaron que hasta ahí iban a llegar, donde vieron aquel ejército tan grande detrás de ellos. Pero más sin embargo Dios con su poder y con su gloria dice que abrió un camino para que ellos pudieran pasar, y a ambos lados las aguas se separaron para que ellos pudieran caminar, amados hermanos, para que ellos pudieran ver la gloria de Dios palpablemente, porque Dios es fiel para con su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice, yo estaré contigo, no temas, porque yo estoy contigo. Dice más adelante, ayer un poquito más atrás, Isaías 41:10, dice, porque yo estoy contigo, no temas y no desmayes. 41:10.
no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. A veces, amados hermanos, pensamos que estamos solitos. Pareciera que fuéramos en familia del profeta Elías, pero literalmente, porque espiritualmente somos familia. Aleluya. Y él dijo en alguna ocasión, solamente yo he quedado. A veces nosotros como humanos nos sentimos demasiado desafiados por las situaciones de esta vida, de este mundo, y pensamos que estamos solitos. Pero no importa, aunque tu familia te haya dejado, hijos, llegará el momento, hijos desobedientes que dejan la familia, padre, no le importa, aunque sea el hijo el que sea más se le haya dedicado tiempo, al final cuando crece algunos no le importa, se van. Pero dice la palabra del Señor que si aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo esto Jehová te recogerá. Él está con nosotros, bendito es el nombre del Señor. Por eso dice, no temas porque yo estoy contigo, y no desmayes porque yo soy tu Dios, amados hermanos. Es difícil poder evaluar nuestra vida, poder ver la vida de cualquiera, y nosotros pensamos, amados hermanos, y pensamos que ese hermano, esa hermana nunca tiene problemas. Gente que siempre la miramos contenta, gente que siempre la miramos feliz, fervorosa, siempre hay palabras, y pareciera que en esa persona nunca se acercan las dificultades. El asunto es que esa persona no es que no le lleguen las dificultades, no es que no le lleguen los problemas, las escasez, las enfermedades. El asunto es que sabe identificar el problema, sabe identificar la dificultad, ha entendido y ha creído que el problema debe llamarle que no es problema, porque el problema, amados hermanos, a veces nosotros como iglesia, como humanos, lo hacemos tan grande, lo hacemos tan escandaloso, y el Señor está viendo y dice, pero qué difícil, ¿dónde está tu fe? ¿A dónde está tu fe? ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? Es más grande el que resuelve el problema. Alabado es el nombre del Señor, porque Él lleva el control en nuestra vida. Por eso dice, porque yo soy tu Dios, amados hermanos, que te da el esfuerzo. Señor, aleluya. Que te da el esfuerzo, porque cuando llega el desánimo, entonces la persona tiende a desmayar. Tiende a desmayar, y nosotros nada más decimos, ay, hombre, pero qué cobarde, tan rápido que se fue. El asunto es que hablar es una cosa y estar en el asunto es otro. Y entonces no compete hablar, sino que nos conviene orar. Amén. Para que Dios dé esa fuerza, porque es difícil cuando llega el desmayo. Aleluya. Y a veces hasta fácil caemos nosotros también, ¿verdad? Ver a alguien que se desmaye, ¿verdad? Vemos que, y lo vemos y decimos, no, sí que es algo serio. Amados hermanos, la persona pierde la fuerza físicamente, y cuando se desmaya hay que darle aire, viento de boca a boca. Esto es difícil. Entonces, espiritualmente, amados hermanos, mire qué difícil una persona, amados hermanos, que él se desmaye, ya no tenga fuerza. Es difícil, amados hermanos, que en nuestros países, ¿verdad? En aquellos lugares donde hasta hay un rótulo, un saya ahí, ella dice, vehículos automáticos ni intente. En alguna ocasión así es, allá por Tacaná, casi para una parte que de lo más alto que yo conocí en nuestro país, tierra rústica, en alguna ocasión que pasamos por ahí 17 horas de camino desde San Marcos para llegar hasta Tacaná. 17 horas, porque va y hay del camión que se venga para atrás, que se desmaye. Y entonces, pero estándar, entonces, y ahí va para arriba. No se desmaya tan rápido. Pareciera que nosotros somos automáticos, cristianos automáticos, y con poquito nos desmayamos. Amados hermanos, es interesante que nosotros vayamos a la palabra del Señor. Dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, amados hermanos, porque el problema es que a veces nosotros sin fuerza vamos a donde no la podemos encontrar.
a donde nos ofrecieron, y ese hermano ya no está, entre comillas, se movió, se mudó, cambió de número de teléfono, ya no hay esperanza. Ahí pensamos que ahí está la esperanza, pero el Señor dice: yo soy el que te esfuerzo, amados hermanos. Él está presto para ayudarnos y darnos la fuerza para que nosotros podamos reincorporarlos. Porque esto es difícil, amados hermanos, que seríamos mentirosos de que nos mantenemos siempre por lo menos al 99%. Sería maravilloso, ¿verdad? Es difícil. Siempre hay caídas y bajadas. Siempre, amados hermanos, está el desnivel. Pareciera que nosotros pasamos en el molde de Dios o en la balanza. Y siempre usted ve esa balanza que algunos ni la conocen. No piensa que es alabanza. Es algo ahí un metal, y tiene dos cositas ahí con 3 cadenas y 2 recipientes, y ahí pesaban los granos, hasta el azúcar que se la daban incompleta. Y entonces, pero cuando llevaba esa cosita ahí cerradita donde estaban las onzas, y entonces ahí sí, exactamente, si da lo mismo, pues a nivel, ¿verdad? Pero si no, por ahí estaba. Y algunos mentirosos lo agarraban de la cosita ahí para no agarrarle la cadena, la argollita de arriba, sino del palito. Ya estaba la mentira, el robo. Y contento, se llevaba su azúcar, pero no iba nada completo. Por eso es que es difícil un negociante que, de verdad, hermano, yo les soy honesto, tiene que mentir. Y si no, no le queda ganancia. Y al final pagará las consecuencias, pero ese es otro asunto. Entonces vimos, amados hermanos, que el Señor da la fuerza cuando estamos ahí, que ya no queremos. Y la verdad, hermanos, pareciera que ya necesito un empujoncito, ¿verdad? O ya quiere que venga la grúa para que lo levante. De verdad, hermanos, es que llegan momentos difíciles de desafío. Amén. Donde nuestra fe tendrá que ser probada, amados hermanos, para ver si nosotros somos lo que somos delante del Señor. Pero el Señor dice: yo soy el que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Aleluya. Siempre, amados hermanos, es que el Señor lo que promete lo cumple. Lo que el Señor promete lo cumple. ¿Cuántos lo creen? Siempre te ayudaré, amados hermanos, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué interesante, amados hermanos, que el Señor está pendiente a ayudarnos en los momentos de debilidad. Amén. En los momentos que ya no hay fuerza, y nos sustenta también. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado es el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, es importante cada día que nosotros evaluemos. A veces yo digo, qué difícil es cuando nosotros nos damos la sorpresa que solamente cuando se nos predica, mayormente cuando alguien viene de afuera, ya nunca le va a ver, y mayormente ni si le da ofrenda, peor todavía, entonces le hablan la verdad de acuerdo a esta palabra. Y entonces, amados hermanos, y a veces nosotros hasta ahí nos damos cuenta que nuestra vida necesita ser evaluada, no por el hombre, sino por nuestro Dios. Porque es difícil, amados hermanos, es que la palabra del Señor dice, David fue claro, y él dijo en alguna ocasión que es mejor caer en la mano de Dios y no la del hombre, porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. El Señor, amados hermanos, aunque te vea por el piso, amados hermanos, Él no se alegra de verte botado. Él se alegra que de ahí te levantes y vuelvas a darle la gloria a Él. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que al ver la palabra del Señor, miren Daniel 3:17 en adelante, desde el principio, pero ya en el 3:17, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llegó el momento que aquel hombre, que como tema en ese capítulo, le llama la palabra del Señor la locura de Nabucodonosor.
Dice la palabra del Señor que aquel hombre, como se sentía tan pudiente y siendo un rey, amados hermanos, entonces él mandó hacer una estatua aproximadamente de 70 codos de altura por 6 de ancho. Y entonces dice que él, amados hermanos, mire que en su mentalidad, entonces él dijo: yo voy a probar a aquellos que de verdad adoran a mis dioses. Y entonces él dijo: pero más yo quiero que adoren lo que yo voy a hacer. Él tenía la autoridad, según él, en ese tiempo. Y entonces dice que llegó el momento que mandó llamar a toda la gente de diferentes provincias, de diferentes alrededores, y los trajo para leerles el edicto, el documento, lo que se había redactado, y para que fuera público delante de toda la sociedad. Y entonces dice que lo llevaron ese documento para leerlo delante de toda aquella gente, y él le dijo: bueno, y el que no cumpla con este edicto, entonces pues va a tener que ser metido al horno de fuego. Y entonces dice que había gente que se le sintió fácil ir a adorar a esa estatua, se le sintió tan fácil, y dijeron: ¿cómo? Si nos hemos arrodillado delante de Baal, delante de otros dioses, ¿y cómo no lo vamos a hacer? Y es más, el rey lo está dictando, tenemos que obedecerlo. Gente que no se analizó, se fueron tan sencillo. Aleluya. A veces yo entiendo que estamos en el mismo tiempo, amados hermanos, donde llegará el momento que la misma iglesia tendrá que ser probada. Amén. Y donde mucha gente lamentablemente caerá en esa misma red de ignorancia por no querer obedecer y por la palabra del Señor. El apóstol Pablo en alguna ocasión él dijo y dejó escrito: pues el que no quiera obedecer a la verdad, pues lamentablemente tendrá que obedecer a la mentira. Y le sirve mejor a la mentira, y aunque al final le paguen mal. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que se fueron a ese lugar, amados hermanos, a un valle. Fueron a ese lugar que estaba preparado, un lugar especial para leer los documentos en las alturas. Y entonces dice que ahí se les fue, amados hermanos, dada esa orden. Pero más sin embargo habían 3 hombres, dice la palabra del Señor, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos, dice la palabra del Señor, que se llegaron ahí, y ellos, amados hermanos, según el rey, eran uno de los encargados en ese edicto. Ellos eran uno de los que iban a llevar el control de aquella gente. Ellos iban a ver de quién adoraba a Dios y quién no adoraba al Dios con D minúscula. Pero se equivocó el diablo, porque esos 3 jóvenes, amados hermanos, dice la palabra del Señor, que le llevaron la noticia al rey y le dijeron: mira, allá hay unos 3 hombres, me parecen raros, parece que ellos tienen algo diferente. Eso es lo que la gente piensa hoy en día. Ellos, cuando ven un cristiano, un hermano, una hermana que no se avergüenza de adorar a Dios, de invocar el nombre de Dios, esté donde esté, para la gente es algo raro. Para eso es algo que es desconocido. Para otro piensa que esa persona ya está loco, porque está hablando solo. Pero ellos no pueden entender, amados hermanos, que aunque esté hablando solo según ellos, pero hay alguien que lo está escuchando. Si está hablando con Dios, amados hermanos, está relacionándose con el Todopoderoso. En ese momento dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el versículo 24 dice la palabra del Señor, y empieza a enfocarse de lo que ellos estaban haciendo, del 17 al 24. Dice la palabra del Señor que ellos dijeron: no, ¿cómo vamos a adorar nosotros? Y entonces dice que como no falta, ¿verdad? Mira este hermano, sí que de verdad, sí que no quiere nada con el Señor. Ese hermano, esa hermana, así como canta, se deleita, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted? Eso pasa, ¿verdad? Aleluya. Pero no aquí. Bueno, de que se deleita, se deleita. Maravilloso. Pero a veces hay gente que le dice: mira, fulano, no hombre, mira,
Todo lo contrario. Hay gente que se presta para eso. En ese momento se dieron cuenta que esos varones no estaban adorando al Dios que se había ordenado. Y dicen, bueno, pues ahora tráigamelo. Y se lo llevaron al mismo rey. Y el mismo rey, amados hermanos, Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, que los confrontó. Y le dijo, ¿por qué? Porque ustedes no adoran a la estatua. Es una orden, es un edicto. Y que el que no adore, pues tendrá que meterse en el horno de fuego. Y ellos dijeron, no importa, no importa. El Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros creemos. En otras palabras, ellos le dieron una bofetada en toda la cara. Ese Dios nos va a librar de lo que tú digas. No importa lo que pueda pasar. Y si vamos a ese horno de fuego, no importa. Ese Dios nos va a defender. Aleluya. Hermanos, yo entiendo que de verdad hombres de eso valen la pena. De verdad difícilmente ya no nacen, ni ordenados, amados hermanos. Porque ya la debilidad ha entrado y ha agotado, que yo le aseguro que nos digan, mira, con un dedito que te va a poner ahí en la cocina, en la estufa, y yo le aseguro que clamamos a cuánto dioses con D minúscula. Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Ellos dicen que no titubearon, amados hermanos. Le dijeron, no importa, nuestro Dios, el que nosotros servimos, puede librarnos de esa llama. No importa tan grande que se levante la llama, no importa por grande que esté el calor, los grados, o sea, como estén, el Dios que nosotros servimos ha prometido librarnos, y creemos que nos va a librar de esa llama. Poder de Dios. Esa es verdaderamente la fe. Maravilloso. Esa es la fe de verdad, que nosotros, hermanos, no llegamos ni a una milésima parte. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque nosotros lo que avanza es, amados hermanos, la duda en nuestra vida. La duda es la que a veces no nos deja a nosotros. Aleluya. Y hasta nos alojamos a quien está peor que nosotros muchas veces. Y él lo secunda y dice, ¿de verdad eso es? No, dice, ¿cómo? ¿Cuándo? Aleluya. No vas a llegar, no vas a poder. Te mintieron. Y sí, dice el otro cabezón, y se da la vuelta para allá. Pero entonces necesitamos que nuestra fe sea confortada. Por eso le dice, no te preocupes, y aunque pasemos en ese fuego ardiente, el Dios que nosotros creemos nos puede librar. Amén. Llegó el momento, dice la palabra, y en el versículo 25 allí mismo, dice la palabra del Señor, que como el rey nuevamente le llegaron a decir, mira, no te obedecieron, no te hicieron caso, mira, pues ahora qué resta, y nosotros qué, ¿a dónde está tu palabra? ¿A dónde está lo que tú has dicho? Y en otras palabras, se han burlado de ti. Y él dice que se enojó tanto el rey, amados hermanos, y entonces dijo, tráiganlo. Y lo llevaron, los apresaron. Y entonces dice la palabra del Señor, que cuando lo llevaron en ese horno que estaba preparado, amados hermanos, y entonces dice que este rey, amados hermanos, cuando los entraron ahí, ahora ¿qué sucede? Este rey, dice la palabra del Señor, que un día muy temprano, amados hermanos, cuando él se levantó, yo creo, en otras palabras, no lo dice la palabra, que él ni pudo dormir. Él estuvo en el lugar donde estaba, pero yo creo que no pudo ni dormir pensando lo que había hecho, la actitud de que había tomado en estos tres varones. Pero ¿qué sucede? Dice que muy temprano él se va de aquel lugar, y entonces cuando llega a aquel lugar y llega a ver y se asoma, amados hermanos, y entonces él se queda asombrado, él se queda turbado en ese momento, y él dice, ¿pero qué será? En otras palabras, yo creo que él se queda hasta inepto, se queda perturbado, loco, y él dice, bueno, ¿no será que yo me equivoqué? Pero yo veo
que allí no solamente son 3, yo veo 4, y yo creo que le informa a los que estaban a su alcance alrededor y le dice: yo no creo de verdad lo que está pasando, hay algo diferente, hay algo que yo no lo entiendo. ¿Por qué razón? Yo creo que le dijeron los otros que estaban ahí: ¿por qué razón? Aleluya. Él dice: yo veo que hay 4 ahí. De Dios. Pero ¿cómo? Aleluya. Fueron 3. Él dice: no, fueron 4. Y es más, dice: yo veo que el 4.º personaje que se pasea alrededor de ellos es semejante a los ángeles. Bendito es el nombre del Señor. Ahí Dios, amados hermanos, Él pone su mano. Alabado es el nombre del Señor. Oh, santo es el Señor. Ahí Él se queda asombrado Glorioso Jesús. de ver la gloria de Dios en ese lugar, en la vida de estos hombres, que no les había pasado nada. Estaban intactos, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Es más, yo creo que ni olor a humo tenían. Yes. Amados hermanos, porque Dios tiene el cuidado. Por eso dice, amados hermanos, la palabra del Señor en Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amados hermanos, Dios vendrá siempre y cuando nosotros no nos desliguemos de la mano divina de Dios. Dios cuidará y Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Alabado es el nombre del Señor. Eso sí está bueno, estar tranquilo, Maravilloso. sin hacer nada. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Sonríe, a Cristo le ama. Glorioso eres tú, Señor. Tenemos que pedirle a Dios la fortaleza, amados hermanos, para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Aleluya. En alguna ocasión yo esperaba, amados hermanos, yo soy poco y con el respeto de todos, pero yo soy poco. Hay algunas personas y yo respeto esas decisiones, los anhelos y emociones, que personas que se entusiasman y dicen: ahora sí Dios me va a hablar, y no está malo. Aleluya. Y personas que esperan y algunos hasta molestos porque Dios no les habló. Y yo en alguna ocasión, mi esposa me dice: a todos Dios les habló, no aquí. Y entonces, y el predicador, pastor, bueno, yo dije, como lo conozco, pues de seguro por eso no nos dijo nada, para evitar problemas, ¿verdad? Y bueno, pero mi esposa más renuente, y ella dice: pero ¿cómo? Si de verdad Dios se glorificó de una manera grande, donde de verdad se aclararon las cosas tal como son, pero con nosotros nada. Y ella dice: ya se van a ir. Bueno, pues yo madrugaba a mi trabajo, y entonces dice el pastor y su esposa: bueno, pues en vista de que usted madruga a su trabajo, vamos a orar antes de acostarnos. Pues nos unimos ahí tan humildemente. Bueno, pues a veces nosotros tenemos que saber pedir, Amén. porque no sabemos lo que pedimos. Y entonces, pues Dios se glorificó, pero de una manera tan serena, tan especial, una presencia, pero de verdad muy linda. Y eso duró como quizás una media hora, pero que yo encendido. Y yo no quería que parara. Pero al final, Dios usó al pastor y dice: Dios me muestra que pronto serás removido. Y yo digo: bueno, pero si Dios habló de una gran bendición, y a veces cuesta entender. Y él me dice: el diablo se va a levantar, y prepárate en ayuno y oración. Y yo esperaba, igual que mi esposo, una buena noticia, porque las malas noticias, eso es mejor que las dejen de último, ¿verdad? Yeah. No es fácil aceptarlas. Yeah. Entonces yo dije: bueno, pues en otras palabras, ¿para qué estaba pidiendo mi esposa? ¿Verdad? Ella quería que Dios nos hablara, pero Dios es fiel. Amén. Que Dios habló. Yeah.
Y él dijo, prepárate. Y ahora, pues, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar y orar. Para hacerle rápido, bueno, gracias a Dios que ahora hay vigilia. Amén. Empezamos a ayunar y orar. Pues ya cuando iba yo por el 10º día consecutivo, ya no había fuerzas. Y yo le dije gracias a Dios que era un miembro, el jefe del trabajo, y le dije, necesito mi receso. Y él me dijo, no hay problema, quédese. Me estaba agotando, y entonces, pero un día martes, yo le dije, Señor, pero Señor, tú prometiste bendecirnos, tú prometiste que esto se llenara, y ahora ¿cómo es posible que yo tengo que irme? Dije, Señor, tú eres fiel, yo respeto. Y sabe que no duró, hermanos, las 2 semanas. A las 2 semanas podemos decirle cayó la bomba, y hasta ahí. Y yo dije, mire, hermano, de verdad, momentos en el amor de Dios, se lo digo no para que usted, sino para que lo analicemos conforme la palabra. Que a veces Dios habla para que nosotros nos preparemos. Amén. Y no lo hacemos. Yes. Por eso es que culpamos a Dios y decimos, es que Dios no me ayudó. Eso era para ir como decimos, al mundial. De verdad, se lo digo con todo mi corazón, eso era para hasta ahí llegar como cristianos. Si no hubiéramos ayunado, si no hubiéramos orado y meditar en la palabra del Señor, no estuviéramos en pie. La gloria sea para el Señor. Dios siempre habla. Aleluya. Amados hermanos, Dios siempre, cuando te va a llegar la prueba, Dios alerta. Amén. El problema es que a veces nosotros decimos, Dios no me habló. Pero si meditamos en esta palabra, no necesariamente que Dios use el vaso personal y te diga, Dios te va a levantar, y esto nos gusta. Y mayormente si Dios te va a usar en profecía y en milagros, bendito Dios. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que aquí también la palabra nos está hablando. Amén. Aleluya. Ahí la palabra del Señor nos está alertando. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es que estos 3 varones, amados hermanos, vieron la gloria de Dios. Seguimos. Amén. En medio del suspenso, Dios se glorifica. Poder de Dios. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 18, que usted lo sabe hasta de memoria más que yo. Y vamos a ver qué sucede. Alabado es el nombre del Señor. Jeremías, capítulo 18, dice la palabra del Señor, desde el versículo 1, que Dios mismo envió palabra al profeta Jeremías. Y él le dice en ese momento al profeta Jeremías, levántate. No describe la palabra del Señor a qué horas. Es probablemente que el profeta Jeremías estuviera dándose un receso, o dándose una estiradita ahí las 5 de la mañana, 5:30. Porque dice la palabra del Señor que le dice, levántate. Envíe esa palabra al profeta, ahora bien, con un solo propósito. ¿Para qué? Y lo envía y le dice, ve a casa del alfarero y ahí yo te voy a mostrar. Y dice la palabra del Señor que obedientemente el profeta Jeremías se va a ese lugar. Amados hermanos, en ese tiempo, la palabra del estudio lo describe, que los lugares donde se hacía esa artesanía estaban en unos valles alrededor de Jerusalén. No estaba cerca para que Jeremías pudiera llegar tan rapidito, pero Dios le ordena. Y entonces dice que ahí era un lugar especialmente para poder hacer cualquier tipo de prenda de barro. Y entonces llega en ese momento precisamente el profeta Jeremías y llega a casa del alfarero. Y cuando llega ahí, aquel hombre estaba trabajando en el monte. Amados hermanos, mire que dice, para darle un poquito la ilustración a los que no saben, pues bueno, pues la tecnología. Y ahora ya ni se conoce el adobe, ¿verdad? Las paredes anteriormente eran de pura tierra. Y a pesar de que fuera tierra o lodo,
se llevaba un proceso. Yeah. Le vertían algo ahí para que pudiera tener un amarre. Por lo menos ahí servía la paja, el zacate, para que por medio de eso sí tuviera un amarre. Pero llevaba un proceso. Pero ya luego se inventaron el ladrillo. Y el ladrillo pues ya no llevaba el mismo proceso. El adobe no se podía meter al fuego. Y usted dirá, pues tan viejo que es ese hombre que tanto sabe. Sonría, Cristo le ama. Aleluya. El ladrillo ya no necesitaba ponerle el zacate. Pero más sin embargo el ladrillo necesitaba meterse al fuego. Y ahí, amados hermanos, el ladrillo pues cambiaba de color. Mire qué bonito se mira. Algunos que ni les gustan ni lo pintan, ¿verdad? Porque así queda bonito, el color natural. Yes. Y entonces lo dejan ahí porque se ve lindo, rosadito. Pero necesitaba meterlo al fuego para que diera ese color. Ahora bien, dice la palabra del Señor que la prenda de la misma manera. El barro es barro y no le puede poner ninguna pintura antes de meterlo al fuego, porque se rompe más rápido. Y dice que el alfarero en ese momento que llega el profeta Jeremías, y yo creo que el alfarero necesitaba ayuda y se alegró cuando ve que llega el profeta a verlo. Y él dice, bueno, yo me imagino que él dijo, ahora sí ya me voy a terminar más rápido. Pero el profeta llegó a ver lo que él estaba haciendo, el proceso que llevaba para hacer aquella prenda. Y en ese momento, y en Dios no hay casualidades, pero llega el momento que justamente cuando el profeta se queda viendo, cuando el alfarero está haciendo aquella prenda, justamente en ese mismo momento se quiebra aquella prenda. Y entonces pareciera que el alfarero se espantó, ¿verdad? Como algunos se espantan cuando el jefe llega y de repente los encuentra ahí en el teléfono. El alfarero no olvides, él no era nada de eso, ni familia. Pero él en ese momento se le quiebra la prenda. Pero ahora, ¿qué él hace? Dice la palabra del Señor. Él en ese mismo momento empieza a hacerla de nuevo. Y ahora él empieza a hacerla de nuevo. Ahora, y él se da cuenta de seguro que algo había pasado ahí, por la razón de que esa prenda se había quebrado, se había roto. Porque es tan delicada, amados hermanos, que lleva una medida, un molde especialmente para que no lleve más de la cuenta del gruesor. Porque si una parte va más gruesa que la otra, de seguro se rompe. Antes de llegar al fuego, al horno, se quiebra. Y cuando lleva alguna piedrecita o quizá lleva alguna basura, lo que lleve, tiene que tener el cuidado de sacársela. Porque él sabe que si no se la saca, se le va a quebrar. Y qué rico el cafecito, ¿verdad? En aquellos tiempos. Más pedí con chocolate, no se diga, ¿verdad? En el jarrito ahí, que sabroso se siente. Vamos a conseguir alguno, pero cuidado si lo quiebra. Y en ese tiempo, mire qué lindo cuando está a la venta y dice, quiero el más grande, ¿verdad? Y los vasitos de la misma manera, porque no era lujo como hoy en día. Hoy no quieren ni que nadie se lo tiente. Y no porque se lo pueda quebrar, sino de orgulloso, que no quiere contaminarse. En aquellos tiempos, mire, era de barro todo, y brillaba más que lo de ahora. Alabado es el nombre del Señor. Y dice que se le quebró en su propia mano. En su mano se le quebró. Pero ahora que la hacen, dice, voy a hacer otra. De seguro había algo por la razón de que se le estaba quebrando. Tenía que sacarle lo que hacía perderle la prenda. Y el tiempo, el costo y todo lo que se dedicaba no era nada sencillo. ¿Y quién quiere perder? El que invierte no quiere perder. De seguro es obvio, quiere ganar. Y dice la palabra del Señor que se le quiebra la vasija en sus manos. Amados hermanos, cuando yo medito en esta palabra del Señor, el Señor, nuestro Señor Jesucristo,
Él es el modelo y el que remodela nuestra vida delante de Él espiritual. Aleluya. El problema es que cuando nosotros, amados hermanos, para entrar en ese molde de Dios, quizás tendremos que llorar. Quizás nosotros tenemos que renunciar a cuantas cosas, las cuales a nosotros, amados hermanos, no nos dejan para de verdad concentrarnos con Él. Son cosas que nos roban la bendición. Quizás ahí hay ira, quizás ahí hay enojo en esa vida. Y por bonita que se vea, por linda, calafateada que se ve esa vida no necesita ni de pintura, ni de nada, ni de estuco, nada para que brille. Pero a veces no se da cuenta que hay algo que le impide para sentir la presencia de Dios. Y ahí Dios quiere trabajar. Y ahí Dios quiere sacar lo que está ahí. Amados hermanos, quizás allá hay pecado. Quizás allá hay escoria, quizás allá hay escarcha, amados hermanos, que por eso es que la palabra a veces rebota y la recibe aquel que más la necesita, porque no hay, amados hermanos, pureza delante de Dios, y ahí es donde Dios quiere trabajar ahí. Aleluya. Y ahí es donde Dios quiere entrar, y ahí es donde Dios dice, bueno, yo te quiero trabajar, yo te quiero reconstruir, yo te quiero hacer de nuevo. El problema es que a nosotros a veces nos da vergüenza de entrar al proceso y pensamos que ese proceso es para aquellos recién convertidos, para aquellos nuevecitos, para aquellos que parecieron, entre comillas, que poquito saben, pero qué interesante que aquellos que poquito saben, pero se saben guardar para Dios, y aquellos que pareciera que saben tanto, se la creen y al final de cuentas se atienen por lo que saben. Aleluya. Y por eso es que duele. Y dice, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar si yo no quiero? Mejor estoy tranquilito. Mejor hablo solamente con Dios, que al final de cuentas Dios no difama a nadie. Y se la cree todos los secretos. Pero al final de cuentas la palabra del Señor dice que todo lo que sucede en secreto será sacado a la luz, será en público. Y qué interesante, pero dice la palabra del Señor que este otro profeta, amados hermanos, él está viendo lo que está pasando, el proceso ahí en aquella vasija, y él se queda pensativo, confuso. Amados hermanos, yo creo que se queda sin explicación, se espera el trabajo de ese alfarero, pero más sin embargo en ese mismo momento Dios mismo le habla al profeta Jeremías y le dice, no podré yo hacer así como este alfarero. Amados hermanos, oh casa de Israel, bendito es el nombre del Señor. Dios quiere tratar con nuestra vida. Yo creo que hasta del pelo, amados hermanos, hasta la punta de las uñas de los pies, amados hermanos, bendito Dios, porque al empezar desde ahí hay inconformidad, desde ahí hay inseguridad, amados hermanos. Por eso Dios quiere tratar con nosotros. De Dios. Pero el problema es que es difícil aceptar, amados hermanos, de entrar al molde de Dios. Y dice según los estudios, que el molde dice que era de madera, para aquellos que saben manejar lo que hace la mezcladora hoy en día. Pero nada lo contrario, en aquellos tiempos tenía una madera como un brazo, y a ese brazo se le daba vuelta, y ahí empezaba a pasar el barro. Amados hermanos, yo creo que ahí el artífice escuchaba los tronidos que pasaban ahí, donde quizás piedras se molían, quizás ahí palos, qué sé yo, de todo iba ahí, tenía que pasarlo, tenía que dejarlo fino. Amados hermanos, ese es el asunto que nosotros tenemos que apreciar, que cuando Dios está interesado, aunque los huesos nos truenen, aunque la vida, amados hermanos, sintamos que ya no tiene sentido, pero si estamos en el molde de Dios, Dios está tratando con nosotros, y tenemos que aceptar la corrección en manos de Él, porque Dios sabe al propósito al cual Él nos quiere llevar. Pero Él sabe definitivamente que con todas esas artimañas, con todas sinvergüenzales, con tanto pecado, para allá no podemos entrar. Por lo tanto tenemos que ser purificados en las manos y en el molde de Dios. Ese profeta se queda sorprendido de ver, amados hermanos,
y escuchar al mismo tiempo lo que Dios le habla, y en otras palabras le dice: ¿crees que yo no podré hacer así con vosotros, oh casa de Israel? Poder de Dios. Dios, amados hermanos, nada le costaría. Yes. Pero como Dios no es como nosotros, a Él nada se le dificulta tomarnos al momento que sea y ponernos en nuestro propio lugar al que nos corresponde. Aleluya. Pero como Dios es tan caballeroso, Él dice: tranquilito, no se me ha olvidado, tranquilo, toma tu tiempo, pero llegará el momento que todo saldrá a la luz. Yes. Porque es difícil entender, amados hermanos, donde gente, portadores de la palabra del Señor, gentes que se desarrollan mejor que cualquiera, de cualquier profesional, amados hermanos, gente que sabe muy bien la palabra del Señor, y a veces nosotros nos quedamos sorprendidos, pero a veces es difícil entender que tanto que sabe de la palabra, tanto que invierte en su tiempo, y al final vive una vida descuidada, cuando se da cuenta hasta el fondo. Y a veces decimos: pareciera que no, pareciera increíble lo que la gente comenta, lo que la gente dice, y a veces hasta nosotros mismos decimos: yo no lo creo de lo que ellos dicen. Pero cuando la palabra del Señor lo confirma, amados hermanos, que esa vida necesita ser purificada, está viviendo una vida de engaño, una vida de entretención. ¿De qué sirve, amados hermanos, aparentar una cosa, aparentar que somos algo bueno y no lo somos? Es preferible delante de Dios ser transparente, para que pasemos por el molde de Dios y Dios nos cambie y seamos una iglesia diferente, una iglesia de verdad, amados hermanos, genuina delante de Dios, y entendamos que a Dios, amados hermanos, no se le puede fallar. Yes. Dios es celoso. Amén. Por eso le dice al profeta Jeremías: ¿crees que para mí es difícil hacer eso con ustedes? Nada me es difícil, pero todo tiene su tiempo, amados hermanos. Sí, Señor. Así haré yo con vosotros, oh casa de Israel. Alabado es el nombre del Señor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios, amados hermanos, que verdaderamente Él, con su gran amor y su infinita misericordia, todavía nos tiene en pie. A pesar que somos desobedientes muchas veces, a pesar que le fallamos, a pesar que se nos olvida, a pesar de que muchas veces se nos habla y pareciera que eso es para el otro, y nosotros, esto no es cuestión de agacharse y que pase para el otro, esto es cuestión de aceptar la palabra del Señor. Por algo Dios quiere trabajar en nuestra vida, por algo Dios está interesado, porque Él es santo, y sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Seguimos todavía. Amén. Tranquilito, ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Pero fíjese qué interesante que Cristo mismo diga, cuando vemos en el libro de San Mateo capítulo 3, amados hermanos, cuando Él dice la palabra del Señor, que Juan el Bautista venía predicando la palabra del Señor, y entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Él aplicó la palabra. Primeramente Él empieza con un llamado, con el arrepentimiento. Número 2, Él exhorta a aquella gente y Él le dice: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y empieza a aplicar la palabra del Señor y les habla: generación de víboras, para que ellos entiendan. Número 3, empieza a decir, le dice: he aquí que a la raíz del árbol está puesta el hacha. Para todo árbol que no dé un fruto será cortado y echado al fuego. Entonces aquella gente empezó a quedarse perpleja, amados hermanos. Pero número 4, ahí Él empieza y Él cierra, como decimos, con broche de oro. Amados hermanos, dice que Él le dice: y el aventador tiene, y Él tiene el aventador en sus manos. Ahora bien, para limpiar el trigo. Y entonces, ahora bien, le dice: el aventador en aquellos tiempos era un recipiente, era algo para poder limpiar el trigo. Porque el trigo, cuando se cosecha, es cierto, lleva
a veces va con todo y la gavilla. Y entonces, y cuando suelta, queda solo la basura. Necesita que se sople. En aquellos tiempos la gente lo soplaba hacia el viento natural. Y el trigo o el arroz, para que me entienda, también el arrocito, ¿verdad? Los llevaban al proceso, al molde. Y ahí pues con cuidado de que no se quedara la pura masa de una vez. Y entonces quedaba el arroz. Y entonces lo soplaban y ya la basura caía a un lado. Y quedaba lo puro limpio. Y entonces así es el trigo. Y en ese tiempo dice que el aventador era algo que tenía la persona en la mano. Y con eso lo tiraba, lo agarraba. Y lo tiraba lejos. Y cuando a la presión que le daba, caía el trigo. De seguro, me imagino, ponía algo en el suelo para que ahí cayera el trigo a distancia. Pero cuando a la gravedad que le daba, la basura quedaba hacia atrás. Y entonces, ¿para qué podía hacer eso? Para que le quedara limpio verdaderamente. Y entonces dice la palabra del Señor que así como el aventador tiene eso en su mano, amados hermanos, así nuestro Señor Jesucristo llegará el momento, amados hermanos, que se va a identificar cuál es el trigo y cuál es la basura, cuál es la paja, amados hermanos, porque dice que el trigo a su granero y la paja será atada y será echada en el fuego y allí ardirá, amados hermanos, por los siglos de los siglos. Alabado es el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros que tenemos que identificarnos que somos trigo, no se avergüence, amados hermanos, somos el trigo verdadero. Bendito es el nombre del Señor. De cada uno depende qué usted quiere ser, pero yo no quiero ser paja, yo no quiero ser brosa, quiero ser trigo para la gloria del Señor. Bendito es el nombre del Señor. De eso Dios está interesado. Llegará el momento que Él va a separar lo uno y lo otro. Y como Dios es experto y no necesita que nadie le diga ni lo dirija, Él conoce, amados hermanos, cada uno de nuestras actitudes en este mundo que recurrimos, en esta vida, amados hermanos, cómo va nuestra vida delante del Señor, amados hermanos, y cómo vivimos, si estamos que más para allá que para acá. El Señor conoce, aunque nosotros creamos que todo lo podemos, pero el Señor le dice mentiroso. Amados hermanos, allá a lo lejos Él está viendo y Él dice: ¿por qué finges? ¿Por qué eres de esa manera? No me puedes engañar. Al hombre puedes engañar, pero a mí no puedes, dice el Señor. Por lo tanto, tenemos que afirmarlo a esta bendita palabra del Señor y tenemos que aceptar, si es necesario, pasar por el monte. Gloria a Dios, aunque cueste lágrimas, aunque cueste lo que cueste, pero al final de cuentas, amados hermanos, vale la pena, porque un día vamos a entender que aunque hayamos pasado por la cosa más difícil, por lo que hayamos cometido, pero si tenemos que pasar, pues gloria al Señor, pero que vayamos al reino de los cielos, porque de qué le sirve al hombre si disfrutar este mundo y al final perdiere su alma. ¿Qué cuenta daría de su alma en aquel día? Dice la palabra. Alabado es el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que Dios, amados hermanos, Dios siempre desde el inicio ha hablado a la iglesia, que la iglesia sea una iglesia transparente. Desde el principio, desde cuántos años, miles de años, su palabra ha alertado y siempre pidiendo la fidelidad de su pueblo. El problema es que el pueblo hace mucho tiempo se ha desviado. Por eso que Él dijo en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Amados hermanos, Dios quiere tenernos de cerquita. Dios quiere tenernos tomados de su mano. Dios quiere tenernos ahí para que nosotros cada día seamos fortalecidos por su misericordia y su gran poder. Póngase en pie y démosle gracias al Señor en este precioso momento. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Precioso Salvador. Aleluya. Gracias, Cordero Divino.